El Madrid en una tarde inspiradísima es dueño absoluto de la situación frente a un rival de tan reconocida clase como el Copa remata el primero de esta forma magistral. La conexión entre el Real Madrid e Inglaterra se inició prácticamente con la fundación del club blanco, ya que en las primeras alineaciones del equipo en su historia figuró algún jugador inglés. En total, una decena de futbolistas ingleses han vestido la camiseta blanca en dos tramos bien diferenciados. Los primeros fueron en el Madrid primigenio en sus dos primeras décadas de vida y el otro grupo a partir de los años 80 del pasado siglo XX. El primero fue Stamper, involucrado en la fundación del club y que actuó en marzo de 1902 en varios partidos entre socios del Madrid diferenciados por una banda roja y otra azul. Unos años después, a comienzos de 1908, el extremo Charles Wallace disputó un encuentro del campeonato regional cedido por el Barça, una circunstancia bastante corriente en la época. Contemporáneo de Wallace fue el portero Lindsay, que estuvo 2 temporadas en el club y fue el guardameta titular en la final de Copa de 1908 contra el Vigo Fútbol Club. Guillermo Linney fue un defensa en sus inicios y más tarde extremo que llegó procedente del Recreativo de Huelva y se mantuvo en el equipo blanco entre 1908 y 1912. Y el último inglés del Madrid primigenio fue Bickerstaff, un delantero que pertenecía a la colonia británica madrileña y que disputó partidos del campeonato regional entre 1913 y 1915. Más de 60 años tuvieron que discurrir para la presencia de otro inglés en la Casa Blanca. El jugador fue Larry Cunningham. El extremo de Holloway firmó en 1979 tras pagar el club merengue unos 125 millones por su traspaso y convertirse en el fichaje más caro de su historia hasta la fecha. Su primer año fue espectacular y cautivó a la parroquia, pero los 2 cursos siguientes fueron un martirio en forma de lesiones. Dejó el equipo tras ganar una liga y 2 copas. A finales de los 90, Lorenzo Sanz se fijó en el internacional inglés del Liverpool, Steve McManaman. El centrocampista aterrizó libre tras terminar su contrato, y su paso por el club duró 4 campañas, dejando un gran recuerdo en el césped y fuera de él. Conquistó 2 Champions y 2 ligas, y en la memoria están su tanto al Real Oviedo de volea, su gol en la final de la Champions ante el Valencia en el año 2000, o el de semifinales en el Camp Nou ante el Barcelona 2 años después. Los 3 últimos ingleses coincidieron en el equipo tras fichar en 2 veranos consecutivos entre 2003 y 2004. David Beckham fue el cuarto galáctico de Florentino Pérez, firmando por los blancos con una presentación por todo lo alto en el verano de 2003. El inglés era el jugador más mediático del mundo y acaparó la atención de todo el planeta futbolístico en sus primeros meses en la capital. Su periplo duró 4 campañas y pudo despedirse con el título de liga en el famoso campeonato taquicárdico que se decidió en las últimas jornadas con Capello al frente de la plantilla. En el mercado estival de 2004, el Real Madrid consiguió las incorporaciones de Michael Owen y Jonathan Woodgate. Owen había sido Balón de Oro, aunque las lesiones bajaron sus prestaciones en años precedentes. Solo estuvo una campaña, pero como jugador revulsivo anotó 16 goles oficiales entre todas las competiciones. Woodgate, por su parte, era un central prometedor que tenía 24 años y unas condiciones técnicas excelentes. Su etapa en el Real Madrid fue un auténtico viacrucis de lesiones e incidentes que apenas le permitieron jugar 14 partidos en 2 campañas y media. El único inglés que representó al Real Madrid en un mundial de fútbol fue David Beckham en la edición de 2006 en Alemania, donde anotó un gol de falta ante Ecuador en octavos de final. En cuanto al apartado de entrenadores, son 2 los ingleses que se han sentado en el banquillo blanco a lo largo de su historia, Mr. Firth y Mr. Keeping. Robert Firth llegó al Real Madrid procedente del Racing de Santander en 1932, en plena etapa republicana. El equipo blanco era el vigente campeón de liga y con inglés revalidó el título tras una dura pugna con el Athletic Club. También logró 2 campeonatos regionales hasta su marcha en diciembre de 1934, mientras que Mr. Keeping aterrizó mediada la temporada 1947-1948 e instauró en el equipo la WM, el célebre sistema táctico con el que se jugaba en su país. Su periodo en la Casa Blanca concluyó en octubre de 1951, con un bagaje de un título en 1948, la Copa Eva Duarte, un antecedente de la actual Supercopa de España. La historia del Real Madrid e Inglaterra también está unida en cuanto a los partidos que ha disputado el equipo blanco con conjuntos de aquel país. Muchas han sido las visitas del equipo blanco a territorio inglés, en competiciones europeas y también en amistosos, pero además ha habido enfrentamientos en otros continentes como América u Oceanía. En esta colección de enfrentamientos hay choques por un título, eliminatorias continentales, encuentros de una gira, partidos homenaje o duelos de pretemporada en torneos veraniegos. La final de la Copa Europa ha tenido 3 enfrentamientos entre el Real Madrid y un cuadro inglés, que siempre ha sido el mismo, el Liverpool. En el primero, en 1981, la victoria cayó del lado red por la mínima en el Parque de los Príncipes de París. Las 2 siguientes tuvieron color blanco con la victoria
victoria del Real Madrid en 2018 por 3-1 en Kiev y en 2022 por 1-0 en el Stade de Saint-Denis de París. En la Recopa, el Real Madrid no guarda un buen recuerdo de la final de 1971, que les midió al Chelsea en Atenas. El primer partido concluyó en empate, pero en el replay el triunfo se lo llevó el cuadro blue por 2-1. Además, el equipo blanco también tuvo dos rivales ingleses en el partido en el que se dilucidaba al supercampeón de Europa. El Chelsea fue de nuevo verdugo en esta competición con su victoria ante los madridistas en Mónaco en 1998. La otra final tuvo mejor cara para los merengues al vencer al Manchester United en Skopje en 2017 por 2-1. En partidos o eliminatorias de índole europea ha sido una constante ver encuentros entre el Real Madrid y equipos ingleses en los últimos 60 años. El primero y uno de los más famosos fue la eliminatoria entre el Real Madrid, que dominaba Europa en los 50, y el Manchester United de los Busby Babes. Se vieron las caras en la semifinal de la Copa Europa 1956-1957 y el triunfo fue blanco por un global de 5-3 en dos partidos de altísima calidad en el Bernabéu y Old Trafford. 11 años después, las tornas cambiaron al ser los Red Devils los que eliminaron al Real Madrid en las semifinales de la Copa de Europa 1967-1968. Los cruces entre ingleses y madridistas también han originado remontadas históricas de los merengues que figuran en la memoria colectiva del aficionado blanco. La primera fue en la segunda ronda de la Copa de Europa de la temporada 1975-1976 ante el Derby County. El Real Madrid cayó en la ida por 4-1, pero en un coliseo blanco a reventar y que lo llevó en volandas logró un triunfo por 5-1. Más recientes son las remontadas en la 14ª Copa de Europa en el Bernabéu. Primero al Chelsea, en cuartos, que con 0-3 estaba clasificado y el Real Madrid logró un 2-3 que le valía, y luego al Manchester City en semifinales, tras encajar un 0-1 a falta de 10 minutos y terminar ganando el duelo por 3-1. Otras eliminatorias muy recordadas son ante el Manchester United como adversario en el año 2000 y 2003. En el año 2000 los mancunianos eran los vigentes campeones y el Real Madrid les eliminó tras vencer en Old Trafford por 2-3 el famoso día del taconazo de Fernando Redondo, mientras que 3 años después la estrella fue Ronaldo Nazario, con un hat-trick que clasificó al cuadro de Vicente del Bosque pese a perder por 4-3. En la máxima competición continental también tiene buenos recuerdos el Real Madrid de la victoria en el Bernabéu ante el Tottenham en 2011, en Old Trafford en 2013 o en semifinales del año 2017 contra el Manchester City. En el aspecto negativo, los merengues han sufrido varapalos importantes contra el Arsenal en 2006, frente al Liverpool en Anfield en 2009 o ante el Chelsea en Stamford Bridge en las semifinales de 2021. En la Copa de la UEFA el bagaje es de solo 2 eliminatorias. En 1973 el Real Madrid cayó frente al Ipswich Town en la primera ronda, mientras que en 1985 se impusieron en cuartos de final al Tottenham por la mínima. Las primeras visitas del club blanco a suelo inglés se produjeron en la gira europea que realizó el equipo madridista en 1925. La expedición pasó por Newcastle, Birmingham y Londres para enfrentarse al Newcastle United, el Birmingham y el Tottenham, conociendo la derrota en los 3 duelos. A finales de los 50 regresó para un amistoso contra el Wolverhampton en 1957 y otro frente al Manchester United en octubre de 1959, para ayudar económicamente al club en una grave situación tras el accidente aéreo de Múnich. En los 60 las visitas fueron a los Red Devils a Manchester, al Crystal Palace, Arsenal, Chelsea y West Ham a Londres o al Stoke City en el centenario de los Potters con la presencia de Stanley Matthews. Mientras que en los 90 pasó 2 veces por Londres, una para el trofeo Fiorucci ante el Tottenham y la segunda en el homenaje al gunner Lee Dixon en 1999. Ya en el siglo XXI disputó la Emirates Cup organizada por el Arsenal en 2008 o sendos amistosos contra el Leicester en 2011 y el Bournemouth en 2013. Otros lugares del planeta también han sido testigos de un encuentro blanco-inglés. En América, en los últimos tiempos, el Real Madrid ha hecho muchas pretemporadas jugando contra el Everton, Chelsea, Manchester City, Manchester United o Arsenal. Sin embargo, el primer partido en aquel continente fue en 1990 en las semifinales del Trofeo San José en California frente al West Bromwich Albion. Y en Oceanía, Real Madrid y Manchester City se enfrentaron en Melbourne en un amistoso en julio de 2015. Amistosos en España, trofeos veraniegos u homenajes también han originado diferentes partidos entre conjuntos ingleses y el merengue. El tercer partido internacional de la historia del Madrid fue contra los ingleses del English Sport Club el Día de Reyes de 1912. En años posteriores también jugaron ante el Civil Service o el Nelson Football Club, pero si hubo un encuentro célebre fue ante el Newcastle en mayo de 1924 para inaugurar el estadio de Chamartín. En épocas más modernas, tanto Wolverhampton como Manchester United devolvieron la visita a los blancos en 1957 y 1959. Numerosos también han sido los choques por la península en trofeos veraniegos. El primero fue contra el Blackpool en el Costa del Sol en 1963. Luego hubo un duelo en el Ciudad de la Línea ante el Leeds en 1981
91 y el Middlesbrough en el 2000, un choque contra el Brighton en la ciudad de Palma de 1987 o un partido frente al Wimbledon en el Trofeo de Santander de 1993. En lo que respecta al Trofeo Santiago Bernabéu, en 3 oportunidades disputó un encuentro el Real Madrid ante un club inglés. En la final de 1987 y 1989, el Real Madrid derrotó al Everton y al Liverpool respectivamente. La otra ocasión fue en 2002, con motivo del centenario blanco, cuando vencieron en semifinales al cuadro red. Por último, en el homenaje a dos leyendas merengues como José María Zárraga y Gregorio Benito, se invitó a un equipo inglés. En 1962, en el tributo al centrocampista y antiguo capitán blanco Zárraga, se jugó un partido ante el Manchester United que se llevó la victoria. Al recio central blanco se le homenajeó en septiembre de 1984 con la visita de un Tottenham que cayó por la mínima ante el Real Madrid.